Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Antoine-Marie Jean-Baptiste Royer, conde de Saint-Exupéry, conocido como Antoine de Saint-Exupéry, fue un aviador y escritor francés. Nació el 29 de junio de 1900. Quedó huérfano de padre a la temprana edad de 4 años y se crió en el entorno femenino de una familia aristocrática de la ciudad de Lyon, donde su madre trabajaba como enfermera. Terminó el bachillerato en 1917 en el Colegio Marianista Villa Saint-Jean de Friburgo, Suiza, y tras ser rechazado en la escuela naval, se hizo piloto cuando estaba cumpliendo el servicio militar en 1920 en Estrasburgo. No tardó en integrarse en la escuadrilla de pilotos que cubrían los tramos de la línea que transportaba el correo entre Toulouse, Barcelona, Málaga, Tetuán, Sahara Español hasta las antiguas colonias francesas, en lo que luego sería Senegal. A finales de 1927 fue destinado como jefe de escala a Cabo Ruby, entonces bajo administración española, donde inició con cierta constancia su vocación literaria. En 1928 se trasladó a Sudamérica. En 1929 se publicó Courrier Sud y a finales de 1930 Golden Nuit, que le supuso un gran éxito al obtener el premio Femina. Ambas giran en torno a sus experiencias como aviador. Vivió en Concordia, Argentina, pero fue en Buenos Aires, donde conoció a quien sería su esposa, la millonaria salvadoreña Consuelo Asunción. Recibió el cargo de director de la empresa Aeroposta Argentina, filial de la Aeropostale, donde tuvo la misión de organizar la Red de América. A partir de 1931, la progresiva bancarrota de la Aeropostale puso término a uno de los capítulos más épicos de los pioneros de la aviación, aunque todavía se extenderían sus hazañas hasta la revolución aeronáutica provocada por la Segunda Guerra Mundial. Desde 1932, Saint-Exupéry se consagró al periodismo y la escritura. Hizo reportajes sobre la Indochina francesa, hoy Vietnam, en 1934, sobre Moscú en 1935 y sobre España en 1936, previo al inicio de la Guerra Civil. Sin embargo, no dejó de volar como piloto de pruebas, participando en algunos raids o intentos de récords que en ocasiones se saldaron con graves accidentes, como lo ocurrido en la zona del Sahara vecina a Egipto en 1935. Sus reflexiones sobre el humanismo las recogió en Tierra de Hombres, publicado en 1939. Ese mismo año fue movilizado por el Ejército del Aire como piloto de una escuadrilla de reconocimiento aéreo, caracterizada por misiones suicidas y estratégicamente absurdas, en pleno arrollador avance alemán. Tras el armisticio, forzado por la ocupación alemana de Francia, abandonó su país y a través de sus agentes literarios se instaló en Nueva York, llegando a participar en alguna de las campañas orquestadas para que los estadounidenses entraran en la guerra. Descontento con su participación pasiva en el conflicto y habiendo sido rechazado sistemáticamente como piloto, por fin en la primavera de 1944 fue destinado a Cerdeña y luego a Córcega, en una unidad de reconocimiento fotográfico del frente alemán en los prolegómenos del desembarco aliado en Provenza. El 31 de julio de 1944 a las 8:45 horas, Saint-Exupéry despegó a bordo de un Lightning P-38 para una misión de reconocimiento sin armamento de una base aérea en Córcega, con una autonomía de vuelo de 6 horas, sobre los movimientos de las tropas alemanas en el Valle de Ródano, poco antes de la invasión aliada del sur de Francia. Jamás regresó.
Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve pues que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía en efecto me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1, que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, e invariablemente me contestaba siempre: es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, junto a Luis Rafael Díaz, vamos a hablar del argumento, los personajes y el legado de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, es una obra literaria que, bajo la apariencia de un cuento infantil, esconde profundas reflexiones sobre la vida, el amor y las relaciones humanas. La historia comienza cuando el narrador, un piloto, se estrella en el desierto del Sahara. Allí, en medio de la soledad y lejos de la civilización, se encuentra con un niño pequeño y rubio, el Principito. Este encuentro marca el inicio de una serie de conversaciones y aventuras que revelarán la historia del Principito y su viaje por diferentes planetas antes de llegar a la Tierra. El pequeño príncipe proviene de un asteroide llamado B612, tan pequeño que apenas tiene el tamaño de una casa. En su planeta, el Principito cuidaba de una rosa única y especial, a la que amaba profundamente. Sintiéndose confundido por el comportamiento caprichoso de la rosa, el Principito decide abandonar su planeta y explorar el universo. En su viaje, visita 6 planetas diferentes antes de llegar a la Tierra. Cada uno de esos planetas está habitado por un adulto solitario que representa diferentes aspectos de la sociedad humana: un rey sin súbditos, un vanidoso sin admiradores, un borracho que bebe para olvidar que bebe, un hombre de negocios obsesionado por contar estrellas, un farolero dedicado a encender y apagar un farol, y un geógrafo que nunca ha salido de su escritorio. Estos encuentros sirven para contrastar la inocencia y sabiduría del Principito con la absurdidad y vacuidad de muchos comportamientos adultos. A través de estas interacciones, Saint-Exupéry critica sutilmente diversos aspectos de la sociedad moderna, como la obsesión por el poder, la vanidad, el materialismo y la burocracia sin sentido. Ya en la Tierra, el Principito tiene encuentros significativos con una serpiente, un zorro y un jardín lleno de rosas. El encuentro con el zorro es particularmente importante, pues le enseña al Principito el valor de la amistad y la importancia de domesticar o crear lazos. Es aquí donde se revela una de las frases más célebres del libro: lo esencial es invisible a los ojos. A medida que el piloto repara su avión, el Principito reflexiona sobre su viaje y su amor por su rosa. Comprende que su flor es única en el universo porque es a ella a quien ha cuidado y amado. Finalmente, el Principito decide regresar a su planeta, permitiendo que una serpiente le muerda para liberarse de su cuerpo terrenal. El libro concluye con la partida del Principito y la tristeza del piloto, quien regresa a la civilización con una nueva perspectiva sobre la vida. El narrador mira las estrellas y se pregunta si el Principito ha regresado a su planeta y si su rosa está a salvo. El Principito es una obra que invita a reflexionar sobre la importancia de mantener vivo el niño interior,
de valorar la amistad y el amor por encima de las posesiones materiales y de buscar la esencia de las cosas más allá de las apariencias. A través de su aparente simplicidad, la historia plantea preguntas profundas sobre el sentido de la vida y las relaciones humanas, convirtiéndose en una lectura enriquecedora tanto para niños como para adultos. Este relato atemporal continúa cautivando a lectores de todas las edades, recordándonos la importancia de ver con el corazón y no perder nuestra capacidad de asombro ante las maravillas del mundo que nos rodea. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, presenta una galería de personajes fascinantes que, a pesar de su aparente simplicidad, encarnan profundas verdades sobre la naturaleza humana. Cada personaje contribuye de manera única a las lecciones y reflexiones que la obra ofrece. El protagonista principal es, por supuesto, el Principito. Este niño de cabellos dorados representa la inocencia, la curiosidad y la sabiduría innata que a menudo se pierde en la transición a la edad adulta. Su perspectiva fresca y sus preguntas incisivas desafían las convenciones y revelan las absurdidades de la vida adulta. A través de sus ojos vemos el mundo de una manera nueva y más auténtica. El narrador, un piloto que se estrella en el desierto, sirve como puente entre el mundo mágico del Principito y el mundo real de los adultos. Su encuentro con el Principito lo lleva a redescubrir la imaginación y la sensibilidad de su infancia. A medida que la historia avanza, el piloto aprende a ver con el corazón una lección fundamental del libro. La rosa del Principito, aunque físicamente ausente durante gran parte de la historia, es un personaje crucial, caprichosa y vanidosa, pero también frágil y única. La rosa representa el amor y las complejidades de las relaciones. A través de su relación con la rosa, el Principito aprende sobre el cuidado, la responsabilidad y el valor de lo que se ama. El zorro es quizás el personaje secundario más importante. Es él quien enseña al Principito el significado de domesticar y la importancia de crear lazos. El zorro encarna la sabiduría y la amistad, ofreciendo algunas de las lecciones más profundas del libro sobre el amor y las relaciones. Los habitantes de los 6 planetas que el Principito visita antes de llegar a la Tierra son caricaturas de diferentes aspectos de la adultez. El rey simboliza la obsesión por el poder, aunque sea un poder vacío y sin sentido. El vanidoso representa la necesidad constante de admiración y elogio, sin ofrecer nada a cambio. El bebedor encarna la vergüenza y la falta de voluntad para enfrentar los problemas, creando un ciclo vicioso de escapismo. El hombre de negocios personifica la obsesión por la posesión y la riqueza material, perdiendo de vista el verdadero valor de las cosas. El farolero simboliza la obediencia ciega a las reglas sin cuestionarlas, incluso cuando han perdido su propósito original. El geógrafo representa el conocimiento teórico sin experiencia práctica, destacando la diferencia entre saber y comprender. La serpiente, con su poder de devolver al Principito a su planeta, simboliza la muerte, pero también la transformación y el retorno al hogar. El jardinero y las 5000 rosas idénticas sirven para contrastar con la rosa única del Principito, subrayando la idea de que el amor hace único lo amado. Otros personajes menores, como el guardagujas y el comerciante,
ofrecen perspectivas adicionales sobre la vida moderna y sus absurdidades. Cada uno de esos personajes, a pesar de su brevedad en la narrativa, deja una impresión duradera y contribuye a las reflexiones centrales de la obra sobre el amor, la amistad, el sentido de la vida y la pérdida de la inocencia. A través de esta variada gama de personajes, Saint-Exupéry crea un microcosmos que refleja la sociedad humana en su conjunto. Los personajes sirven como espejos, permitiendo al lector reflexionar sobre sus propias actitudes y comportamientos. La simplicidad aparente de estos personajes contrasta con la profundidad de las verdades que representan, haciendo que El Principito sea una obra que resuena tanto en niños como en adultos. En última instancia, los personajes del Principito nos invitan a cuestionar nuestras prioridades, a valorar la amistad y el amor por encima de las posesiones materiales, y a mantener vivo el niño que todos llevamos dentro. Desde su publicación, El Principito ha sido traducido a más de 300 idiomas y dialectos, lo que lo sitúa entre los libros más traducidos y leídos en el mundo. Esa difusión global ha permitido que su mensaje de amor, amistad y redescubrimiento de la esencia de la vida alcance a millones de personas, independientemente de su cultura o idioma. El impacto del libro se refleja en la cantidad de ediciones, adaptaciones teatrales, cinematográficas y artísticas que se han producido a lo largo de los años. Uno de los aspectos más significativos del Principito es su capacidad para inspirar reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y la vida. A través de la narrativa del Pequeño Príncipe y sus encuentros con diversos personajes, Saint-Exupéry aborda temas universales como la soledad, la búsqueda de significado y la importancia de las relaciones auténticas. Estas lecciones han resonado profundamente en lectores jóvenes y adultos, fomentando una comprensión más empática y reflexiva del mundo. El libro también ha sido una fuente de inspiración para educadores y psicólogos, quienes lo utilizan como herramienta para enseñar valores y habilidades emocionales a niños y adolescentes. La simplicidad y la belleza del lenguaje de Saint-Exupéry, combinadas con las ilustraciones originales del autor, hacen que los conceptos complejos sean accesibles y comprensibles para una audiencia joven. Esta accesibilidad ha convertido a El Principito en un recurso valioso en la educación emocional y ética. Además, el legado del Principito se extiende a su influencia en la cultura popular. Sus frases icónicas como "lo esencial es invisible a los ojos" y "eres responsable para siempre de lo que has domesticado" se han convertido en proverbios modernos, citados en diversos contextos para enfatizar la importancia de los valores humanos fundamentales. La imagen del Principito con su bufanda al viento y su mirada contemplativa es reconocible en todo el mundo, simbolizando la curiosidad, la inocencia y la búsqueda de la verdad. El impacto del libro también se refleja en la vida de su autor, Antoine de Saint-Exupéry, cuya propia historia de aviador y escritor aventurero añade una capa de autenticidad y romanticismo a la obra. Su desaparición durante una misión de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial ha envuelto su figura en un aura de misterio y heroísmo, reforzando el legado del Principito como una obra que trasciende la vida y la muerte. En el ámbito literario, El Principito ha incluido a numerosos escritores y artistas, inspirando obras que exploran temas similares de manera poética y filosófica. Su estilo lírico y su enfoque en lo esencial de la condición humana han dejado una marca indeleble en la literatura contemporánea. En conclusión, el legado del Principito es vasto y multifacético, abarcando la literatura, la educación, la cultura popular y la influencia personal de su autor. Es una obra que, a través de su aparente simplicidad, invita a los lectores a redescubrir lo esencial de sus vidas y a valorar las conexiones humanas auténticas. La perdurabilidad de su mensaje asegura que El Principito
seguirá inspirando y conmoviendo futuras generaciones, manteniendo su relevancia y su magia intactas a lo largo del tiempo. Y así concluye una entrega más de Textura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.